Él se presenta en diferentes maneras. Santo y bendito eres tú, Señor, digno de alabanza y de adoración. Santo, bendito. Derrame su alma ante Dios. Padre mío, santo. Señor, expresamos nuestra gratitud a ti. Expresamos, Señor, nuestro agradecimiento. Tantas cosas tú has hecho en nosotros, Señor, que no hayamos cómo agradecerte. Creo, Señor, que aún ni nuestra propia misma vida, Señor, puede alcanzar para pagar lo que tú has hecho, Señor. Grande es tu amor y tu misericordia para con tus hijos, para con nosotros, Señor. Eres grande, eres digno. Oh, Señor, eres hermoso, Padre. No hay como tú, nadie. Nadie se compara a ti, mi Dios bendito, santo y precioso. Levante sus manos y dígale, Señor, gracias. Gracias porque aún no mereciendo, tú nos has dado hasta este momento, nos has ayudado, Señor, no importando todo lo demás, Señor. Bendito eres, precioso, bendito, grande eres, Señor. Aleluya. Santo. Gracias, amados hermanos. ¿Cuántos de ustedes están? ¿Cómo estamos? Más bien. Bendecidos. Qué bueno, estamos bendecidos. Y usted me dirá alguien, pero yo he estado enfermo, pero está bendecido. Amén. Doy la bienvenida a cada uno de ustedes que están acá. Me alegro en verlos, de verdad, hermano Carlitos, David, mi hermano Antonio, los esposos Tobar, Betty. Ya sabía las razones, no había podido venir, ¿verdad? Y el resto y hermano Miguelito, y el resto pues mi familia, mi hermana Carmencita también. Me alegro mucho verlos aquí, amados hermanos, que no importando la situación que se nos presente, pero aquí estamos diciéndole, Señor, aquí estoy, quiero más de ti, háblame en esta mañana. Cada vez, hermano, que yo me he congregado, siempre he dicho, Señor, ¿qué tienes hoy para mí? ¿Qué me quieres decir? Es bueno venir a la casa de Dios con una expectativa que qué nos quiere decir el Señor. Hoy, esta mañana, vamos a leer las escrituras en más tardar. Solo tengo no tiene hora allí. Bueno, sí, solo tengo 30 minutos para decir lo que voy a decir este día, porque tenemos un compromiso. Me comprometí pues ir a la central, llevar a hermano José. Lo quiero presentar aquí también en la filial. Hermano José, puede pasar adelante aquí, por favor. Él es un varón valiente, hermano. Él es valiente. ¿Sabía usted? Lo estoy presentando. Y aquí hemos llevado a muchos a bautizo, ustedes saben. Si no están acá, pero están en la central. Pero él es un varón valiente. Le preguntamos si quería bautizarse y él dijo que sí, ¿verdad? Y lo presento aquí. Él es un nuevo que forma parte ya del cuerpo de Cristo. Ya está preparado para servir. ¿Verdad que sí? Gloria a Dios. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Así es. Puede irse a sentar. ¿Cuántos van a orar por hermano José en estos días? Gloria a Dios. Ustedes saben que el que pasa las aguas, a veces viene el enemigo y se acerca y le dice, a ver si es cierto que has tomado esa decisión, ¿verdad? Pero oremos por él. No se le olvide todos estos días
orar por José, que lo cubra el Señor, que le dé fuerza, que le ayude a él, y no solo a él, su esposa que lo acompaña. ¿Ven? Que Dios pues ha puesto su esposa, la cual le dé sabiduría a ella también para su hogar. ¿Ven? Así que me alegra, hermano José, lo felicitamos aquí. Allá en la iglesia le van a hacer entrega de ¿cómo se dice? Un diploma. Un diploma que le van a dar para felicitarlos. Bueno, la palabra del Señor la traemos en el libro de Jeremías, el capítulo 17. Jeremías puede ponerse sobre sus pies en reverencia a la palabra del Señor. Ahí tenemos un amigo que, bueno, hay que orar por él también, que a veces de ahí salen los buenos, son varones de Dios, hermano. Amén. Jeremías capítulo 17, versículos que vamos a leer 7 y 8. Amén. ¿Lo tienen ya? Sí, amén. Vamos a esperar porque algunos todavía lo están buscando. Debemos de esperarnos unos a otros. Amén. Y no voy a decir, por favor, sino voy a decir, en reverencia a la palabra de Dios, tenemos que ponernos de pie, porque no soy yo la que acá, sí, soy yo como persona que me ven, pero es el Espíritu Santo que nos va a hablar. Amén. Y dice así la palabra del Señor. 17, versículos 7 y 8. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. ¿Por qué? Porque será como árbol plantado junto a corrientes, que junto a corrientes echará raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar frutos. Pueden sentarse. Jeremías, algunos le llaman el profeta llorón. Fíjese bien. Jeremías le llaman el profeta llorón. Leí la historia del profeta Jeremías en los tiempos que le tocó, como le dijera, su ministerio, desarrollar su ministerio. Allá, cuando el imperio de Asiria, los asirios, que ellos ya estaban terminando, como le dijera, decayendo, los asirios, ese imperio. Entonces, en ese tiempo, el ministerio de Jeremías, y fue cuando Israel aparentemente logró su libertad en poco tiempo. Pero cuando ellos lograron su libertad, sabían que en vez de darle gracias a Dios, a Dios y de buscar el rostro de Dios, porque les había ayudado, fíjense bien, se volvieron a dioses falsos. Sean bienvenidos, mis hermanos. Amén. En fe digo a los esposos Galea. Amén. Decíamos que Jeremías lo han tildado como el profeta llorón, y su ministerio fue el inicio de su ministerio cuando el imperio asirio estaba decayendo. Entonces Israel estaba logrando su libertad de ese imperio, lo voy a decir así. Y bueno, Israel, cuando estaba siendo libertado, cuando los asirios estaban decayendo su poderío, ese imperio, Israel estaba obteniendo su libertad. Pero, ¿qué le pasó? Israel, lejos de darle gracias a Dios
y volverse más a Dios con fe, con amor, en agradecimiento, le dieron la espalda a Dios. El rey, que se me acaba de ir el nombre, de esa época, el rey de Judá, hizo una alianza con los egipcios. Jeremías trató de persuadirle a que no hiciera alianza con los de Egipto, ya de que el imperio babilónico ya estaba conquistando también naciones por imperio, como le dijera, reinos. El imperio babilónico se estaba levantando después de los asirios, pero Israel quiso buscar ayuda, pero no levantó su rostro hacia Dios para pedir ayuda, sino que se fue a los egipcios allá e hizo alianza con ellos, y ellos aprendieron costumbres de los egipcios, se dieron la espalda a Dios, se volvieron tras los dioses de los egipcios. Imagínense qué cosa, ¿verdad? En lugar de estar agradecido con Dios. Fue entonces cuando el ministerio de Jeremías empezó a exhortar al pueblo de Israel, a decirles de que se vuelvan a Dios, que no se olviden que Dios siempre les ha ayudado. Y él trató de persuadir, y lo hizo a este rey de Judá, a que no tuviera alianza con los egipcios, a que confiara en Dios, que Dios le iba a ayudar, amén, para que no caeran después ante el, ante el imperio babilónico, que buscaran de Dios, que se volvieran a Él. Pero el rey no hizo caso. Empezó a advertirles que si ellos no se volvían a Dios, iban a venir muchas maldiciones. Usted sabe que la maldición son carencias, problemas, ¿sí? Es lo contrario de bendición. Y por eso el profeta Jeremías lloraba constantemente, porque él miraba que su nación le había dado la espalda a Dios, y porque él miraba todas las consecuencias que le iba a venir a esta nación por darle la espalda a Dios. Él miraba a los niños, me imaginaba yo, aquellos niños de pecho, aquellos niños que empezaban a caminar, como iban a sufrir, porque el imperio babilónico no iba a tener misericordia. Y miraba a las mujeres, y por eso lloraba y lloraba. Voy a hacer un corte. Hermano Jorge, puede sentarse y gracias por ayudar. Ahí déjenlo, ahorita está callado. Amén. Sigamos. Decía que peligraba que el imperio babilónico iba a llegar allí, y él les decía: vuélvanse a Dios. Y de allí es donde vienen estas palabras. Miren el versículo 5, lo que dice. Este es lo contrario de lo que acabamos de leer. Dice: así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Está diciendo maldito. Está hablando que lo contrario de bendición, que no estará bien, que le vendrán problemas, consecuencias a su rebeldía. Incluso Jeremías le decía, versículo más adelante, que el corazón era engañoso, que no se dejaran llevar por lo que sentían en su corazón, ¿sí? Y él mismo dijo: engañoso es el corazón. Yo creo en el 9 dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y no solo engañoso, perverso, pervierte lo bueno, lo destroza. Amén. ¿Quién lo conocerá? Pero allí contesta Dios:
yo, Jehová que escudriño la mente, que pruebo el corazón. Pero hay dificultades emocionales también, ¿sabía usted? Cuando viene la depresión, esos son espíritus, hermano. Cuando viene la ansiedad, cuando viene la autoestima que es muy baja y yo no valgo nada y a mí nadie me quiere. Y hermanos, es que usted no debe de depender de sus emociones. Usted las va a sentir porque estamos todavía en esta carne. Usted tiene que depender de lo que le dice el Padre por medio del Espíritu Santo. Y usted, mire, yo cuando me comunico con Dios a solas, como decía un pastor, y es cierto, me pongo a platicar con Él así como hablo con usted. Y hay un momento que me quedo callado. Y allí es donde el Espíritu de Dios habla. Y le dice esto y esto. No es una voz audible, es dentro de usted. Y empieza a decirle cosas que usted no sabe. Por eso Jeremías dice, clama a mí y yo te responderé. Así dice, ¿verdad? Esto hubiera hecho este rey, buscar a Dios, clamar a Dios. Amén. Y yo te responderé. ¿Qué quiere decir? Él da la seguridad, yo te respondo, yo lo haré. Y no solo va a respondernos, y te enseñaré cosas grandes y ocultas del hombre carnal. Amén. Y oculta que aún tú no conoces. ¿Sabe qué? Es cuando más conocemos a Dios. Debemos de aprender a acercarnos a Él, así como este árbol. Estar conectados en Él en primer lugar. Amén. Buscar su presencia como la raíz que se guiaba. Y dar esos frutos. Amén. Que dice la Biblia. Mire, echar raíz y estar conectado. Amén. Es buscar continuamente su presencia. No cuando tengo ganas. No cuando cuando tengo tiempo. Porque la verdad, nosotros los humanos, mire, aún los cristianos, a veces decimos, no tengo tiempo. Antes vengo el domingo, me dijo una hermana una vez. Como que si le estaba haciendo un favor a Dios. Mira, hermana, me dijo, usted porque tiene todo el tiempo, no tiene niños, me dijo, y su esposo le da todo y tiene carro y usted por eso puede venir a orarme. Yo no tengo tiempo, antes vengo los domingos. Wow, dije yo. Por eso estamos como estamos. Amén. Y dije yo, si supiera la hermana las cosas. Entonces, ¿qué está pasando? Nosotros no vamos a depender de las situaciones que nos puedan rodear. No vamos a depender según nuestras emociones. Hay algo, amados hermanos, que Satanás ocupa. Son sus emociones, es su autoestima. A veces he visto de que alguien dice, Dios no me va a responder. ¿Cómo me va a responder si soy un gran pecador? Sí, obvio, somos pecadores, ¿sí o no? Pero arrepentidos. Pero no sé, pero usted, ¿qué no usted? O sea, somos pecadores, pero gracias a Dios que Jesucristo nos ha limpiado y nos está formando, ¿sí o no? Estamos en un proceso de formación, pero Satanás es tan astuto que llega y le dice, tú eres un pecador, y le empieza a recordar el pasado y le empieza a recordar algunas debilidades que cuando estamos en carne, recordate que tú mentiste aquel día, recordate que esto y esto sentiste. Y usted le puede decir a Satanás, sí, lo sentí porque estoy en carne, pero no le obedezco a mis emociones. Hermano, usted no puede medirse como si es cristiano e hijo de Dios. Usted no puede medirse por sus obras y decir, Dios no me va a responder. ¿Por qué me va a sanar Dios? Si yo decía a una señora, yo soy un gusano, yo soy una llaga podrida, yo soy trapo podrido, trapo de inmundicia, dice la Biblia. Dice la Biblia que éramos, no nos equivoquemos, ¿cómo éramos nosotros? Como trapos de inmundicia, gusanos, podridos, éramos.
Pero hay que confiar en la obra de Jesús. Si usted no confía en la obra de Jesucristo, lo que Él hizo en la cruz del Calvario, entonces no le crea a Dios. Dios nos va a responder no porque usted es la fulanita y el fulanito, sino que Dios nos va a responder porque Él ha hecho un pacto con usted y con todos nosotros, con la iglesia. Y ese pacto lo hizo con su sangre preciosa. Amén. Usted tiene que confiar de que usted no es una llaga podrida ni un trapo de inmundicia, porque lo que Dios limpió, dice el Señor, no llames inmundo lo que Dios ha limpiado. Le dijo una vez a Pedro, cuando Pedro, una vez le voy a contar, usted léalo en Hechos. Pedro era un judío, ya lo sabe, pero cuando empezó a predicar el evangelio, empezó a predicar a los judíos. Pero cerca de allí había un varón llamado Simón, Cornelio ya le estoy hablando, llamado Cornelio, un hombre que era gentil, no era judío. Este hombre daba buenas ofrendas, apoyaba la obra de Dios. Era un hombre que creía en Dios, era un hombre que tenía fe y que él estaba aprendiendo a serle fiel a Dios en sus diezmos, su ofrenda, y no solo en eso, buscando la santidad, apartándose cada día para Dios. Y él reunía a su familia, a sus criados y a todos en su casa, Cornelio, y él necesitaba que alguien le llevara el mensaje de Dios a estas personas, pero Cornelio no encontraba. Pero el Espíritu Santo, Dios que lo ve todo, amén, y lo sabe, él se dio cuenta y fue hacia Pedro. Pero antes de eso le mostró un lienzo. Pedro estaba orando y sus ojos del Espíritu se abrieron y pudo ver un lienzo que bajó del cielo, donde traía animales inmundos. Inmundo quiere decir sucios, que no se pueden comer porque nos pueden enfermar. Por eso Dios lo prohibió en la ley, que Israel no los comiera. Aún nosotros no los tenemos. Y no es que sea pecado, no, sino que Dios no quiere que nos enfermemos. Y venían los animales inmundos, el lienzo, y oyó una voz que le dijo: Pedro, levántate y come. Y Pedro le dijo: Señor, ¿yo cómo he de comer cosa inmunda? Como quien dice, si tú mismo dijiste que no comiéramos, en la ley de Moisés está escrito que no hay que comer estos animales, ¿y cómo es que tú me llamas? Era una metáfora, ¿verdad que sí? También allí. Y le dijo: no llames inmundo lo que él ya ha limpiado. Y le dijo: hoy vendrá alguien, tocará la puerta de tu casa. Yo lo estoy narrando así. Entonces, y te llevará a un lugar. Cuando Pedro llegaron a buscarlo, Pedro se encaminó a aquel lugar donde Cornelio, y vio mucha gente reunida. Y Pedro empezó a predicar, a hablar de Jesucristo, lo que él hizo en la cruz de Calvario. Y aquellas personas se compungieron y dijeron: ¿qué haremos? Y él le dijo que tenían que recibir al Señor Jesucristo. Pero cuando ellos lo recibieron, sabía que cayó el Espíritu Santo sobre ellos. Y él dijo: ahora veo que Dios no hace acepción de personas. Ahora, a lo que quiero llegar, amados hermanos, que como usted se va a llamar inmundo, siendo limpiado con la preciosa sangre de Jesucristo, que es tan efectiva. Amén. ¿Cómo es posible que usted dice: este miserable, como Dios no me va a sanar, Dios no sana gente mala? Sí, somos malos, nadie es bueno, dice la Biblia. Amén. Pero estamos siendo guiados y enseñados por el Espíritu Santo, amados hermanos. Amén. Y cuando dice que nos ha santificado, dice que nos ha apartado para servirle a Él, aún con nuestras, como le dijera, aún a pesar de nuestras debilidades, por decirlo así, Dios nos ha llamado. ¿Sí o no? Así que usted no es santo solo porque es puro y no ha cometido pecado. Para eso dice Juan: hijitos, si habéis pecado, abogado tenemos. Lo dice Juan 1:9.
Y la sangre del Señor Jesucristo nos limpia de todo pecado. Amén. Por eso todas las noches usted tiene que venir al Padre y tiene que evaluarse qué ha hecho en el día. Amén. Y tiene que pedirle perdón, pero no volverlo a hacer. Porque hay dos clases de pecado. Hay unos que son inevitables. Amén. Pero tenemos que confesar los pecados, amados hermanos. Y estar a la presencia de Dios conectados ahí. Si no estamos conectados a Dios, difícilmente usted va a resistir cuando le venga la tentación. O máximo si la anda buscando también. Porque hay quienes dicen, ay, pero es que yo soy tentado, pero va a buscar. Es como el que bebía, no puede ir cerca donde los que beben. No puede. Y no puede decir, no, pero es que yo agua. No puede. ¿Por qué? Porque anda buscando mejor tenemos, dice, bienaventurado aquel que confiesa sus pecados. ¿Se recuerda? Alcanza la benevolencia de Jehová. Y se aparta, dice la Biblia. Entonces es de apartarnos, amados. Si son el chisme, nosotras las mujeres, mejor callarnos, apartarnos de la que le gusta andar hablando de medio mundo, apartarnos de ellas. Amén. Si es el chisme, si es las novelas, aquel día yo doy duro porque como no las veo, ¿verdad? Pero qué otras cosas no tendré. Pero el chisme, hablando de las mujeres, es que nosotras somos tan comunicadoras, hermano. Y hay que tener cuidado lo que comunicamos. Pero el Señor dice, busquemos la presencia de Dios. Primer punto. El segundo, amén, dice, buscar constantemente. Si usted no puede en el día por el trabajo, o por, qué sé yo, tantas cosas que se hacen, en la noche hágalo. Pero no haga aquella oración, Padre, gracias por este día que tú me has dado y por aguardarme y protegerme, y esta noche aguárdame, protégeme, amén, y pum, a la cama. No hablo de esa clase de oración. Hablo de una comunicación cara a cara con Dios. Yo a veces le digo, Padre, aquí estoy, y empiezo a decirle todo de mí. Él lo sabe. Y le digo, esto y esto me ha pasado. Hace poco me sentí mal en mi corazón. Me vino como una tristeza. Y le dije al Padre, yo no sé, Señor, si es egoísmo o qué es, Señor. En mi corazón he sentido esto y esto. Yo te pido que me lo quites, porque no, te pido porque tú eres el único que me lo puedes quitar, Señor. Quítame esto. Te pido perdón y que me lo quites. Me confesé todo ante Él como me sentía. Y empecé a sentir aquella paz. Y empezó a decirme el Espíritu Santo, tú no dependes de lo que el hombre diga de ti. Tú dependes de lo que yo diga de ti. ¡Wow! Me dio una gran fuerza. Y yo, es cierto, Señor, se me vio. Yo dependo de lo que tú digas porque tú me conoces. Cuando estoy a solas, usted así tiene que serlo. Amén. Amén. Tercero, sin miedo al calor. Hablamos de las pruebas. Firmeza. Nos da firmeza el estar conectados con Dios. Nos da una firmeza que no importa que si le digan a usted, por ejemplo, le da estabilidad. Amén. Porque usted está confiando en Dios. Recuerda el Salmo 91. Él es nuestro refugio. Hay otro también donde dice, Él es nuestro amparo, Él es nuestra fortaleza. Entonces, eso le da firmeza a usted en la vida espiritual. Amén. A pesar de la dificultad, hojas verdes, vida, salud. Usted, como vuelvo a decir, no dependemos de las circunstancias de afuera. Usted siempre anda, aquí dice, el árbol florece. Usted siempre anda renovándose. Amén. En las noches usted se renueva, ¿sí o no? Amén. Está el coro que dice, renuévame, Señor Jesús. Eso de renovar es porque siempre van a haber dificultades. Siempre van a haber situaciones que nos van a apachurrar.
No, van a haber momentos en la situación que tal vez alguien nos diga cosas hirientes y usted va a decaer un poco, pero no las tiene que aceptar. Pero va a andar triste, ¿verdad que sí? Pero viene a Dios, viene a la presencia de Él, donde está conectado y sale renovado, con un nuevo rostro. ¿Sí o no? Que tú eres como que me digan a mí, ay, Emilia, ay, toda chiquitorria, y se burlen. Y uno dice, ay, no, se están burlando. Un ejemplo. Pero vengo a Dios y me levanto y digo, wow, ¿y si yo quién soy? Amén. Eso tiene que hacerlo. Nos da fuerza, nos da vida, vigor. Renovamos nuestra vida, no andamos decaídos. Cuando venga la sequía, algo que nos afecta, hablando falta de provisiones a veces, hay que confiar que Él es nuestro proveedor. Amén. Estar tranquilo que en el momento preciso Dios va a proveer el trabajo, Dios va a proveer los alimentos, Dios va a proveer todas nuestras necesidades. Él las va a suplir. Él mismo dice, ¿por qué ustedes se afligen y se afanan por el calzado y el vestir? No ven los árboles, las plantas, y señala a los pájaros. Ellos miren qué hermosos se visten, no andan afligidos. Amén. Amén. Él dice que Él es nuestro proveedor. Él nos va a suplir toda nuestra necesidad. Amén. Y de último, no deja de dar frutos. Amén. Este árbol es constante. Me recuerda a mi arbolito o mi palito, decimos, de limón. Todo el año nos ha dado limón. Todo el año, ¿verdad? No deja de dar los limones. Y la gente se admira y nos dice, y ese palito se ve como que ya se va a secar, pero siempre da limones y da limones, que da frutos. Amados hermanos, vamos a señalar estos frutos. Y mire bien. Vamos a ver. Plantado junto al agua. El árbol, aquí solo le voy a leer esto. Dice, plantado junto al agua. El árbol está estratégicamente ubicado junto al agua, simbolizando una fuente constante y confiable de alimento. Amén. Esto, dice, nos da acceso a lo que necesita para prosperar independientemente de las condiciones de afuera. De manera similar, la persona que confía en el Señor está arraigada en una relación con Dios, obteniendo sustento de su presencia y su palabra. O sea, recordando las promesas de Dios. Amén. Las raíces hacia la corriente. Esto representa, dice, buscar continuamente a Dios a través de la oración, la escritura y la comunión con otros creyentes. Es una búsqueda dinámica e intencional de la presencia de Dios. Y lo que hablábamos, sin temor al calor. El árbol no teme cuando llega el calor. El calor en este contexto representa pruebas, desafíos y condiciones adversas. La falta de temor del árbol significa su resiliencia, su estabilidad. Como quien dice, oh, ¿cuántas veces le han dicho a usted, ¿y a dónde está tu Dios? Y mira cómo te tiene. No tienes ahorita para tal cosa, pero usted dice, no, usted está firme, ¿sí o no? No, yo estoy esperando en la provisión de Dios. Está estable, no se aflige, no se va a ir corriendo al vecino a decirle deme, porque Dios es el que provee. Una vez no tenía para venirme para casa en la noche. Íbamos a las oraciones con mi hija de noche, a las 10 terminábamos, 11, pero esa vez venía, eran como a las 8 de la noche. Y yo di mi ofrenda, lo del bus. Créame que nunca jamás abrí mi boca en la iglesia, hermanos, denme para un ejemplo, porque no tengo para comer ni nada. Yo podía ver los domingos los hermanos con sus platos de comida, comiendo allí, y mi hija y yo con una hambre, y nos tocaba caminar a pie de allá hasta acá. Pero a nadie le dije nada, nadie sabía, hasta que sale un joven y me dice, hermana, venga. Sí, le digo, tome para el bono. Yo no le había contado nada.
Dios me proveyó. Otra vez me dice alguien, hermana, tome para usted y su niña un plato de comida. Quédense, no se vayan hasta allá y nos quedamos para el culto de la tarde. Amados hermanos, Dios siempre provee. Dios no nos va a abandonar. Dios no lo va a abandonar a usted. Debe de estar confiado, tranquilo. Si usted mantiene en sí todo lo que encierra este mensaje, es que Jeremías le estaba diciendo a Israel: aprende a confiar en Dios. Confía en Él, no en el hombre, porque si confías en el hombre vas a tener dificultades, vas a tener penas, problemas, y lejos de arreglarlo va a empeorar todo. Confía en Él, porque recuerda que Él siempre ha cumplido sus promesas y vas a ser bendito, bendecido. Amén. O sea, vas a estar feliz, vas a estar tranquilo. Entonces, cuando usted tiene una conexión con Él, intimidad estoy hablando, y esto lo voy a seguir diciendo, pueda que usted se aburre y quizá ya no quiera venir por estar oyendo lo mismo, pero a mí me costó que me entrara. Mi pastor va a decir, y mi líder: intimidad, Emilia, con Dios. Aprende a tener intimidad con Dios. Vas a ver de que no vas a depender de lo demás. Cuando aprendí esto y lo hice en obediencia y busqué a Dios en mi intimidad, me ha funcionado, amados hermanos. Y le funcionará a usted también. Cuando usted tiene intimidad, va a aprender a confiar en Dios. Va a ser como este árbol, siempre va a estar verde, renovado. Y nadie le va a decir: bueno, pero este hermano, ¿qué le pasa? Hermano Galea, ¿qué le pasa a usted que siempre lo veo sonriendo? Ay, hermano, si supiera de que esta vez andaba en un dolor, pero aquí estoy. Alguien me habló feo, pero aquí estoy. Amén. No tengo para la gasolina, un ejemplo, no, eso es no. Pero voy a tener. Nunca diga usted: yo no tengo dinero, yo soy pobre. Nunca diga eso, porque le está dando a Satanás ese poder. Y usted: pero es verdad, hermano. Sí, yo mi líder me dijo: tú tienes que decir: hoy no tengo, pero ya tendré. Se me van a llenar los bolsillos, voy a tener. Hoy estoy enfermo, pero ya voy a estar sano. El doctor dijo esto, pero yo tengo mi confianza que Él es mi médico y esto ya va a pasar. Amén. Si no es el tiempo que nos vamos a ir, esto va a pasar y nos va a sanar, ¿sí o no? ¿Cuántos no hemos estado tirados en cama? Y no hablo de una gripe. Mi esposo estuvo cerca de la muerte. Hubo momentos de angustia. Y luego el Señor me reprende y me dice: ¿qué no has aprendido a confiar en mí? ¿No has aprendido? Wow. Y me solté allí y lo dejé a Dios. Vaya, Señor, si tú te lo vas a llevar, ni modo. No, yo le dije: Señor, le dije, bueno, haz tu voluntad en mi esposo. Y empezó el Señor a obrar en él, hermano, a darle vida. Ya están a ustedes. ¿Cómo son? Miren, mi esposa ahí. Entonces, amado, soltemos todo a Dios, confiemos en Él. No hagamos como Israel. Busquemos la presencia, intimidemos con Él. Y la respuesta, lo que dice la Biblia: entra tú a tu casa, cierra tu puerta. ¿Recuerda eso? Y cuando estés a solas con Dios, Él te va a recompensar en público. Amén. Todas sus necesidades, váyase a solas. Señor, yo me siento morir. Ya no puedo. No tengo fuerza, Señor. Y quédese un rato callado. Porque es una conversación. Él está vivo, Él es real. Y empieza a renovar y empieza a sentir aquella paz, aquella tranquilidad. Wow, que nadie la puede dar. Cuando mi hijo murió y lo estaban enterrando, las hermanas me estaban apretando y una le dijo: trae alcohol. Y yo me les quedo viendo. Eso sí recuerdo, me enojé un poquito, fíjese. Y las hermanas no estaban haciendo nada malo, algo bueno, me querían. Amén, estaban sintiendo. Pero, y me enojo y les digo: suéltenme, hermanas, si yo no voy a gritar.
Ellas pensaron que iba a gritar y a tirarme a la caja, los que estuvieron ahí. ¿Saben por qué no lo hice? Porque al momento que estaba entrando el féretro de mi hijo, allí hubo una voz que me dijo aquí, él ya no está allí, no llores, me dijo. Él no está allí, me dijo. Él está conmigo. Ese es su cuerpo. Y empezó a decirme, y sentí un calor aquí, y me les quedó viendo a las hermanas y le digo, yo no voy a seguir llorando. Sí, es normal que uno llore, pero ya gritar y esa cuestión. Y yo le dije, no, hermana, le digo. Y ahí me quedé, hermana. Eso es lo que hace el Señor. Algo que no podemos entender. Póngase sobre sus pies.